Antes de Freezer, Cell, Majin Buu o los dioses de la destrucción, hubo una amenaza muy distinta. Una que no vino del espacio, sino de los rincones más oscuros de la humanidad. Hoy recordaremos a la Patrulla Roja, el ejército más temido del mundo en el universo de Dragon Ball. Ambiciosos, despiadados y obsesionados con el poder. La Patrulla Roja se enfrentó a un Goku todavía niño, pero con un corazón, valentía y fuerza incomparable. La Patrulla Roja, o Red Ribbon Army, es una organización militar que busca una sola cosa: el poder total. Bajo la fachada de una fuerza organizada, su único objetivo es encontrar las esferas del dragón, para pedirle al dragón Shenlong la dominación total del planeta. Su líder, el comandante Red, un hombre pequeño de estatura, pero con un ego gigantesco. Su verdadero deseo no era conquistar al mundo, sino volverse más alto. ¿Qué? Una muestra brutal de cómo el ego puede alimentar la maldad. La historia se cruza con Goku cuando él, junto a Bulma y compañía, están buscando las esferas. Sin saberlo, entra en conflicto directo con los soldados de la Patrulla Roja. Pero lo que parecía una simple organización criminal, pronto se revela como una red militar de alcance mundial. A partir de ahí, Goku toma la misión de enfrentarlos uno a uno, base por base, general por general. El niño con cola y bastón mágico comienza una guerra solitaria contra un ejército completo. Y ahí comienza una de las sagas más emblemáticas del clásico Dragon Ball. El primer gran obstáculo de Goku es el general Silver, rudo y demasiado confiado. ¡Tonto! Esa era mi preciosa nube voladora que me había obsequiado el maestro Roshi. Pero Goku lo derrota con gran facilidad, dejando claro que este niño no es un rival común. Y tras esto la Patrulla Roja empieza a verlo como una amenaza real. Luego viene uno de los escenarios más recordados, la Torre de la Patrulla Roja. Aquí Goku debe subir piso por piso, enfrentando soldados, trampas y androides. Aquí conocemos a uno de los personajes entrañables, como el androide 8, o conocido también como ¿Viste eso, Octavio? un androide pacífico que rechaza completamente la violencia. Goku y Octavio se vuelven amigos, uniendo la fuerza y la humanidad en medio del conflicto. Al final, el General White es derrotado y Goku gana no solo una batalla, sino un nuevo aliado. General Blue representa algo diferente. Es inteligente, metódico y con una mirada letal. Su batalla con Goku es una de las más tensas. Los lleva hasta la base submarina y luego hasta la aldea Pingüino, donde conoce a Arale. Blue es derrotado, pero marca un punto clave. La Patrulla Roja no es solo fuerza bruta, también tiene peligrosos estrategas. Goku, con la ayuda de sus amigos, se infiltra en la base principal del ejército. Aquí todo termina, o eso pensábamos. Tras eliminar a varios comandantes menores, Goku llega al corazón de la organización. El comandante Red es traicionado por su mano derecha, el ayudante Black, quien al enterarse del egoísmo de su líder, decide matarlo. Pero Black no es mejor, se transforma en el último obstáculo de Goku usando un enorme androide. Goku lo derrota. El ejército cae y el mundo al fin respira en paz, por ahora. Pero su odio, su orgullo herido y su sed de venganza no murieron con ellos. Desde las sombras, un científico obsesionado con el pasado prepara su revancha. El Dr. Gero fue uno de los principales científicos de la Patrulla Roja. Un genio, pero también un hombre consumido por el odio. Cuando Goku destruyó la organización, Gero juró venganza. Años después, Gero se convirtió en el androide 20. Y creó a los androides número 16, número 17, número 18 y número 19, con energía infinita, velocidad sobrehumana y sin compasión alguna. Pero Gero fue más allá. En secreto también desarrolló un proyecto oculto, Cell, un Cell bioorgánico creado a partir del ADN de los guerreros más poderosos de la Tierra y del universo. Trunks del futuro aparece por primera vez con una advertencia escalofriante. En esta época, dentro de 3 años, el día 12 de mayo a las 10 de la mañana, con los androides acabarán con todo y matarán a todos los guerreros Z. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Su mundo fue destruido por número 17 y número 18, quienes en ese futuro eran imparables. Así comenzó la saga de los androides y el resurgir de la Patrulla Roja. El Dr. Gero libera a los androides con la intención de controlar su creación, pero comete un error fatal. Número 17 y número 18 lo asesinaron sin dudar.
la inteligencia artificial se volvió incontrolable. No seguían órdenes, no tenían compasión, solo buscaban pelear, destruir y jugar con el mundo. Aquí la Patrulla Roja dejó de ser un ejército para convertirse en una catástrofe biotecnológica. Vegeta, Trunks, Piccolo, ninguno de ellos fue suficiente para detenerlos. Mientras todos luchaban contra los androides, en las sombras emergió algo peor. Cell, un ser creado por la computadora del Dr. Gero, que absorbía la energía de los demás. Su objetivo, alcanzar la perfección. Absorbe a número 17 y luego a número 18, logrando su forma perfecta. Este propone un torneo que pondría al mundo entero en peligro, el torneo de Cell. Cell no solo es fuerte, representa la culminación de la obsesión de la Patrulla Roja por destruir a Goku. Con su ADN, el de Vegeta, Piccolo y Freezer, Cell es el símbolo de la mezcla entre la ciencia, el odio y la venganza. En una de las batallas más épicas del anime, Goku lucha con todo contra Cell. Ahora sí viene lo chido. Pero finalmente es Gohan, su hijo, quien alcanza el nivel del Super Saiyajin 2 y se convierte en el héroe inesperado. Gohan no solo derrotó a Cell, también destruye simbólicamente el legado del odio que la Patrulla Roja dejó atrás. La venganza del Dr. Gero había fallado, el pasado no pudo vencer al futuro. La historia no termina con Cell. ¡Ya basta, Freezer! Ni siquiera con la muerte del Dr. Gero, porque el odio, el rencor y el legado oscuro de la ciencia mal usada continuaron en las sombras. En Dragon Ball Super, Esta historia continuará. De inmediato. la Patrulla Roja regresa, no como un ejército, sino como una corporación, más peligrosa, más manipuladora y con un nuevo monstruo llamado Cell Max. ¿Quieres saber cómo regresó la Patrulla Roja? Este es el último acto y tal vez el más ambicioso. Años después de la caída de Cell, el legado de la Patrulla Roja seguía vivo. Un hombre llamado Magenta, hijo del antiguo comandante Red, retoma el control de la organización. Bajo la fachada de una empresa llamada Red Farmacéutica, Magenta comienza a reclutar científicos y a planear una nueva cruzada contra los guerreros Z. Su plan: reconstruir el ejército, manipular a la opinión pública y sobre todo crear un nuevo androide. Para lograr sus objetivos, Magenta recluta al Dr. Gedo, nieto del Dr. Gero, un joven genio de la biotecnología obsesionado con los superhéroes. Gedo crea los androides Gamma 1 y Gamma 2, creyendo que luchan por la justicia. Estos androides son increíblemente poderosos, carismáticos y distintos. No son malvados, sino que actúan según lo que creen correcto. Pero cuando Gedo descubre la verdad detrás de Magenta y la Patrulla Roja, ya es demasiado tarde. Al enterarse del plan de la Patrulla Roja, Piccolo se infiltra en su base. Tú no has visto nada. Ok. Descubre la existencia de Cell Max, un bioandroide aún más destructivo que el original. Y también ve que Gohan ha perdido parte de su espíritu de lucha. Pero cuando Pan es secuestrada como parte del plan de Piccolo, Gohan despierta su verdadero poder. La venganza de la Patrulla Roja toca lo más sagrado, la familia. Y eso desata el regreso del guerrero Gohan. Magenta, desesperado, activa prematuramente a Cell Max, un monstruo gigante, incontrolable y sin mente racional. No habla, solo destruye. Es la culminación de todo lo que la Patrulla Roja representa. Poder sin control, ciencia sin ética y odio sin propósito. Todos los guerreros Z se unen para enfrentarlo, pero es Gohan quien da el golpe final, con la ayuda de Orange Piccolo y una nueva transformación conocida como Gohan Bestia. Logra vencerlo en una escena visualmente épica. El regreso de la Patrulla Roja en Dragon Ball Super no es solo nostalgia, es una crítica moderna a la manipulación mediática, el mal uso de la ciencia como arma y a las consecuencias de no cerrar los ciclos del pasado. Magenta representa el resentimiento heredado, Gedo la posibilidad de redención, Cell Max el error de repetir la historia y Gohan finalmente se levanta como el héroe que todos esperábamos desde Cell. Es bellísimo. Puede que Dragon Ball GT no sea parte del canon, pero incluso aquí el eco de la Patrulla Roja vuelve a escucharse, porque el odio del Dr. Gero se fusiona con una mente maestra, el siniestro Dr. Mew. Juntos, desde el infierno, dan origen a una amenaza más devastadora, el androide Super 17. El Dr. Gero, atrapado en el infierno, no descansa en paz. Desde allí contacta al Dr. Mew, un genio galáctico que ya había creado monstruos como Baby. Juntos
trazan un plan para vengarse del mundo de los vivos, y especialmente de Goku. Usando la ciencia de ambos mundos, crean un nuevo androide 17 en el infierno, y logran conectarlo mentalmente con el androide 17 original, que vivía tranquilamente en la Tierra. Esa conexión desata el caos. Los dos número 17 se fusionan en un solo ser, creando a Super 17, una máquina imparable, con un diseño futurista, energía ilimitada y la capacidad de absorber ataques de energía. ¡Cielos, qué macizo! En poco tiempo derrota a casi todos los guerreros Z, incluidos Goten, Trunks y Vegeta. Su frialdad y poder lo convierten en uno de los enemigos más formidables de todo Dragon Ball GT. Goku, atrapado en el infierno, logra escapar gracias a la ayuda de Piccolo. Enfrenta a Super 17 en un combate devastador, pero no puede vencerlo con ataques normales. Super 17 los absorbe todos. Finalmente, Goku logra engañarlo, lanza una ráfaga continua de energía para distraerlo, y luego con un puño del dragón directo al corazón logra destruirlo. Con Super 17 eliminado, el legado de la Patrulla Roja parece llegar a su fin. Super Androide 17 representa el último suspiro de la Patrulla Roja y su obsesión con la perfección artificial. Aunque GT no sea parte del canon oficial, esta historia sirve como un epílogo simbólico. La ciencia y el odio, cuando se combinan, siempre terminan destruyendo todo. Incluso desde el infierno, el Dr. Gero quiso intentar borrar el legado de Goku, pero fracasó una vez más. A lo largo de toda la historia de Dragon Ball, la Patrulla Roja ha sido más que un simple grupo de villanos. Ha sido un reflejo constante del lado más oscuro de la humanidad. La ambición desmedida, el rencor que perdura con los años y la obsesión por el poder a toda costa. En Dragon Ball clásico los vimos como un ejército militar que quería dominar el mundo y que fue humillado por un niño con corazón puro y una fuerza insólita. Pero en lugar de desaparecer, su odio echó raíces más profundas. En Dragon Ball Z, su legado se transformó en algo más peligroso. Ya no eran soldados ni generales, sino científicos sedientos de venganza, que usaron la biotecnología para crear a los androides y a Cell. En esta etapa, la Patrulla Roja dejó de tener rostro y se convirtió en una idea, la de que el pasado puede arruinar el futuro si no lo enfrentamos. En Dragon Ball Super, la organización muta nuevamente. Ahora se disfraza de empresa, manipula la opinión pública y crea un monstruo nuevo, sin alma, Cellmax. Pero también vemos un contraste. El Dr. Gedo, aunque heredero del Dr. Gero, representa la redención posible dentro de ese maldito legado. Y es Gohan, el mismo que venció a Cell, quien ahora se levanta con más fuerza que nunca para detener la nueva amenaza. Incluso en Dragon Ball GT, la cual no es una línea canónica, la Patrulla Roja resurge desde el mismo infierno. Con la ayuda del Dr. Mew, el Dr. Gero crean a Super 17, un enemigo que fue casi imparable. Aquí el mensaje es claro, el odio no muere, siempre vuelve a tomar forma. A lo largo de cada era, la Patrulla Roja ha cambiado de forma, de rostro y de estrategia, pero su esencia se ha mantenido. Destruir a Goku y aún más destruir la esperanza. Pero una y otra vez ese odio se ha encontrado con algo más poderoso. La valentía de un niño, la determinación de un padre y la unión de los guerreros Z. La voluntad de quienes quieren proteger a quienes aman. La Patrulla Roja tal vez no vuelva, o tal vez sí, en una nueva forma que ni siquiera imaginamos. Pero una cosa es segura, su historia nos recuerda que los verdaderos enemigos no siempre vienen del espacio. A veces nacen aquí mismo, entre nosotros. En laboratorios, en trincheras o en ideas que nunca debieron cruzarse con el odio. ¿Y tú? ¿Qué opinas del legado de la Patrulla Roja? ¿Cuál de sus etapas fue tu favorita? ¿Crees que volverán en futuras sagas? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte si quieres más análisis profundo del universo de Dragon Ball y del anime. Nos vemos en el próximo video.